Heredamos la casa de nuestro abuelo para venderla, pero descubrimos que él no estaba loco. Lo que vive en el sótano ahora tiene el rostro de mi hermana. La vi de espaldas, parada frente a la ventana del pasillo oscuro, tarareando esa vieja canción de cuna que nuestra madre nos cantaba cuando éramos niños. El problema no era la canción, ni la oscuridad casi absoluta de la casa. El verdadero problema era que mi hermana Valeria había salido hace 20 minutos a comprar víveres al pueblo, y yo podía sentir las llaves de la puerta principal pesando en mi propio bolsillo. Estábamos a kilómetros de la civilización, en medio de un bosque denso y ahogado por la niebla, completamente solos. O al menos, eso es lo que había creído hasta ese maldito momento. El aire se volvió pesado, como si de pronto respirar costara trabajo. Un frío antinatural me caló los huesos, erizándome la piel y paralizando mis músculos. Intenté hablar, intenté decir su nombre, pero la voz se me quedó atorada en la garganta. La figura frente a la ventana dejó de tararear. Su cabeza comenzó a girar hacia mí, lentamente, con un movimiento espasmódico, como si los huesos de su cuello estuvieran rotos y rasparan al moverse. Antes de que pudiera verle el rostro, un ruido sordo y ensordecedor provino del piso de abajo, justo donde estaba la puerta del sótano. El sobresalto me hizo retroceder, tropezando con mis propios pies, y cuando volví a mirar hacia la ventana, no había nadie. El pasillo estaba vacío. Solo quedaba el sonido de la lluvia golpeando el cristal y un olor nauseabundo, a cobre oxidado y tierra húmeda, flotando en el aire. Me pasé las manos por el rostro, temblando, intentando convencerme de que era el cansancio. El viaje había sido larguísimo y limpiar la propiedad destartalada de nuestro abuelo nos estaba pasando factura. Estábamos ahí para arreglar la casa, venderla lo antes posible y dividir el dinero para no tener que volver a vernos jamás. Nuestra relación estaba rota desde la muerte de mamá. Yo huí de la responsabilidad, me fui lejos, y dejé a Valeria sola con la carga. Entendía su resentimiento, su frialdad, las miradas llenas de veneno que me lanzaba cada vez que yo intentaba hacerme el hermano mayor protector. El sonido de la puerta principal abriéndose de golpe me sacó de mis pensamientos. Escuché pasos apresurados en el piso de madera, sacudiendo el agua de la lluvia. Bajé las escaleras casi corriendo, con el corazón aún latiendo desbocado contra mis costillas. Al llegar al vestíbulo, vi a Valeria empapada, dejando caer un par de bolsas de papel mojadas sobre la mesa del comedor. Me miró con esa mezcla de desprecio y agotamiento que se había vuelto tan común en ella. Mateo, si vas a quedarte ahí parado mirándome como si hubieras visto un fantasma, mejor sube y empaca tus cosas. Ya no soporto este lugar. Te juro que si pasamos una noche más en esta casa, voy a perder la poca cordura que me queda. El pueblo está prácticamente inundado, las carreteras se están llenando de lodo, y la gente del supermercado, no sé, Mateo. Me miraban raro. Cuando les dije la dirección de donde nos estábamos quedando, la cajera se persignó y me devolvió el cambio sin siquiera mirarme a los ojos. Me dijo que nadie se acercaba a la propiedad del viejo Elías desde hace 10 años por una buena razón. Dejé las bolsas en la mesa, frotándome los brazos para entrar en calor. Mi hermano estaba pálido, más blanco que el papel viejo de las paredes de esa casona horrible. Tenía la respiración agitada y los ojos muy abiertos. Siempre había sido un cobarde disfrazado de hombre fuerte. Desde que mamá enfermó, supe de qué estaba hecho realmente. Se inventó un trabajo en otra ciudad, un ascenso que nunca llegó, y me dejó sola limpiando vómito, administrando morfina y viendo cómo la mujer que nos dio la vida se marchitaba hasta quedar reducida a un esqueleto. Ahora, meses después del funeral al que llegó tarde, pretendía venir a jugar a la familia unida solo porque el abuelo loco nos había dejado esta propiedad en su testamento. Pero algo en la mirada de Mateo en ese momento me hizo detener mis reproches. No era la típica mirada de incomodidad que ponía cuando yo le mencionaba el pasado. Era terror puro. Un miedo animal, primitivo. Se acercó a mí lentamente, como si temiera hacer ruido, y me tomó de los hombros. Sus manos estaban heladas y temblaban violentamente. Me preguntó, en un susurro apenas audible, si yo había subido al segundo piso antes de salir a comprar. Lo miré confundida, apartando sus manos de un manotazo. Le dije que no, que apenas había bajado, agarré las llaves de su auto que me había dejado en la mesa, y me fui. Le pregunté por qué diablos me estaba interrogando con esa cara de loco. Él pasó saliva, mirando hacia el techo de madera crujiente, hacia la dirección del pasillo de arriba. Me dijo que había visto a alguien. Que pensó que era yo. Que estaba parada frente a la ventana tarareando la canción de mamá. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Una punzada de indignación y miedo se mezcló en mi estómago. Le grité que no jugara con eso, que no usara a nuestra madre muerta para intentar asustarme y hacerse el interesante, que era una bajeza incluso para él. Agarré una de las latas de sopa que había comprado y caminé hacia la cocina, dándole la espalda. Quería alejarme de él, de su presencia asfixiante, de sus excusas. La cocina era la parte más deprimente de la casa. El abuelo Elías había vivido en la miseria más absoluta, a pesar de tener dinero.
Había montañas de periódicos viejos, frascos vacíos apilados en las esquinas y un olor persistente a encierro. Mientras abría la lata con fuerza, tratando de liberar mi frustración, escuché sus pasos detrás de mí. Sabía que me iba a seguir. Mateo no soportaba que lo dejaran con la palabra en la boca. No estoy jugando, Valeria. Te lo juro por mi vida. No usaría a mamá para algo así, sabes que no lo haría. Algo pasa en esta casa. El abuelo no se volvió loco por la edad, esta propiedad tiene algo podrido. Cuando llegamos, pensé que las cerraduras múltiples en todas las puertas interiores eran paranoia de un viejo ermitaño. Pero revisando el estudio hace unas horas, encontré sus diarios. Valeria, hay reglas. Reglas para vivir aquí. Pensé que eran delirios de demencia senil, pero lo que acabo de ver. Dejé la lata a medio abrir sobre la encimera oxidada. La desesperación en su voz me obligó a girarme. Tenía un cuaderno forrado en cuero oscuro en las manos. Las hojas estaban amarillentas y se veían maltratadas por la humedad. Me extendió el cuaderno con manos temblorosas. Al principio no quería tomarlo. Todo en esa casa me daba una sensación de suciedad, de algo manchado por secretos que era mejor no desenterrar. Pero la curiosidad y la tensión en el aire me vencieron. Tomé el diario. La letra del abuelo era errática, frenética, como si hubiera escrito hundiendo la pluma con rabia hasta casi romper el papel. Leí la primera página que Mateo había dejado marcada. Mis ojos no daban crédito a lo que veían. Era una lista escrita en tinta roja, casi borrosa. Reglas para mantenerlos abajo, decía el título. La caligrafía era un desastre, pero las instrucciones eran claras, perturbadoramente específicas. Nunca respondas si escuchas tu nombre desde el sótano después del anochecer. No son ellos. Nunca son ellos. Cierra con llave las puertas de los dormitorios por fuera durante el día o entrarán a dejar sus marcas. Si escuchas a alguien llorando con la voz de un familiar muerto, tápate los oídos y canta. Si dejas que el silencio gane, se acercarán. Jamás, bajo ninguna circunstancia, mires los espejos del pasillo si están empañados. Lo que verás detrás de ti no se irá. El sótano está sellado. Si la cadena de la puerta se oxida, cámbiala. Si se rompe, corre. Terminé de leer y dejé el cuaderno sobre la mesa de la cocina. Solté una risa nerviosa, seca, sin una gota de humor. Miré a mi hermano a los ojos y le dije que esto era una locura. El abuelo había muerto de un ataque al corazón a los 82 años, solo, abandonado por su propia mente. Esos diarios no eran más que la prueba de su deterioro cognitivo. Le reclamé que se estuviera dejando llevar por la sugestión, que el cansancio y la culpa que cargaba lo estaban volviendo paranoico. Me di la vuelta para terminar de abrir la lata de sopa, dispuesta a ignorarlo, cuando un sonido seco, metálico y pesado resonó desde el piso de abajo. Era el sonido de una cadena gruesa arrastrándose contra madera vieja. Venía exactamente de debajo de nuestros pies. El sótano. Me quedé congelada, con la tapa metálica cortando levemente mi pulgar. El dolor agudo fue lo único que me mantuvo conectada a la realidad. Mateo y yo cruzamos una mirada. Esta vez, yo también lo sentía. El miedo irracional, la pesadez en el aire, esa opresión invisible en el pecho que te avisa que estás en peligro mortal. El sonido se repitió, seguido por un golpe sordo contra la puerta que conectaba el pasillo con las escaleras del sótano. Alguien, o algo, estaba golpeando desde adentro. No dije una sola palabra. Agarré a mi hermana del brazo, ignorando su queja de dolor por el corte en el dedo, y la tiré hacia atrás, alejándola del pasillo. Instintivamente, busqué el cuchillo más grande que encontré en los cajones llenos de polvo de la cocina. Me paré frente a ella, respirando hondo, tratando de controlar el pánico que amenazaba con paralizarme. Los golpes en la puerta del sótano se volvieron más rítmicos. 1, 2, 3. Pausa. 1, 2, 3. Pausa. Como si quien estuviera al otro lado supiera exactamente cómo torturarnos psicológicamente. Le susurré a Valeria que no hiciera ruido. Caminé lentamente hacia el umbral de la cocina, asomándome hacia el pasillo. La puerta del sótano estaba al fondo, flanqueada por sombras espesas. Tenía 3 candados enormes, gruesos como mi puño, atravesando una cadena industrial que abrazaba los pomos y las bisagras. Tal como decía el maldito diario. El abuelo no estaba encerrando a alguien. Estaba evitando que algo saliera. Mientras observaba, tragando saliva, los golpes se detuvieron de golpe. El silencio que siguió fue peor. Era un silencio pesado, expectante. Y entonces, escuchamos la voz. No era una voz monstruosa, ni un gruñido demoníaco. Era una voz suave, quebrada, llena de dolor. Era la voz de mi madre. Mateo. Valeria, ¿por qué me dejaron sola? Hace mucho frío aquí abajo. Por favor, abran la puerta. Me duele mucho.
El impacto fue tan brutal que sentí que las rodillas me fallaban. El cuchillo tembló en mi mano. Era su voz. Era exactamente su cadencia, la forma en que arrastraba las palabras al final cuando le faltaba el aire en el hospital. El tono de reproche, de sufrimiento absoluto. Miré a Valeria. Estaba pálida, con lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. Se estaba tapando la boca con ambas manos para ahogar un sollozo. Sabía lo que estaba pensando. Sabía que esa voz estaba tocando la fibra más dolorosa y podrida de nuestras almas. La voz volvió a hablar, pero esta vez sonaba más cerca de la madera, como si tuviera los labios presionados contra las rendijas de la puerta. Mateo, tú prometiste volver. Me dijiste que solo irías a buscar los resultados. ¿Por qué no volviste? ¿Por qué me dejaste morir sola mirando el techo? Y tú, Valeria, tú me odiabas al final, ¿verdad? Odiabas cambiarme, odiabas mi olor. Abre la puerta, mi niña. Déjame ver tu rostro una vez más. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Un grito desgarrador salió de la garganta de Valeria, un sonido que nunca antes le había escuchado. Se abalanzó hacia el pasillo, corriendo hacia la puerta del sótano. Tuvo que soltarme de su agarre. Actué por puro instinto. Me lancé sobre ella antes de que llegara a la cadena, tumbándola al suelo de madera cubierta de polvo. Ella forcejeaba, gritaba, me golpeaba en el pecho con los puños cerrados, llorando histéricamente. Me gritaba que la soltara, que era mamá, que estaba viva, que la habíamos enterrado viva por mi culpa, por mi negligencia. Yo aguantaba los golpes, abrazándola con fuerza contra el suelo frío, sintiendo sus lágrimas y mi propio sudor mezclarse. Le gritaba al oído que no era real, que mamá llevaba meses muerta, que yo vi cómo la metían en la tierra. Mientras forcejeábamos, la voz detrás de la puerta cambió. Pasó de ser un llanto lastimero a una risa ahogada. Una risa vibrante, burlona, que no pertenecía a mi madre, ni a nada humano. Era el sonido de la maldad pura, deleitándose con nuestro dolor, alimentándose de nuestra culpa y nuestra fractura. La risa se desvaneció lentamente y los rasguños contra la madera comenzaron. Era el sonido de uñas largas, duras, arañando desesperadamente, buscando una salida. Arrastré a Valeria por el piso, alejándonos de esa puerta infernal. La llevé a rastras hasta el auto, bajo la lluvia torrencial. La metí en el asiento del copiloto, cerré la puerta de un golpe, me senté al volante con las manos ensangrentadas por los rasguños de mi propia hermana y metí la llave en el contacto. Giré la muñeca con toda mi fuerza. El motor tosió, tartamudeó y murió. Lo intenté de nuevo. Nada. El indicador del tanque de gasolina, que yo había llenado esa misma mañana, estaba completamente en cero. Miré por el espejo retrovisor hacia la casa. A través de la ventana del segundo piso, vi nuevamente la silueta. Esta vez no estaba de espaldas. Estaba mirándonos. Tenía el rostro de Valeria. Una copia exacta, perfecta, pero con una sonrisa demasiado ancha, estirada más allá de los límites anatómicos humanos, mostrando hileras de dientes afilados como agujas. Golpeé el volante con todas mis fuerzas, rompiendo en un llanto de desesperación y terror. Estábamos atrapados. La tormenta afuera era un muro de agua y lodo que había borrado el único camino de tierra hacia el pueblo. Sin auto, caminando en la oscuridad del bosque bajo ese clima, moriríamos de hipotermia en un par de horas. La única opción de refugio era esa maldita casa. La casa del abuelo. La casa de lo que sea que viviera abajo. Nos quedamos en el auto durante lo que parecieron horas, escuchando la lluvia azotar el techo de metal. El frío empezó a ser insoportable. Valeria había dejado de llorar y ahora estaba acurrucada en el asiento, con la mirada perdida, en un estado de shock absoluto. Yo no dejaba de mirar la casa. La silueta en la ventana había desaparecido, pero las luces interiores, las pocas que funcionaban, comenzaron a parpadear de forma rítmica. Sabía que no podíamos quedarnos en el vehículo. Si el frío no nos mataba, lo haría la oscuridad del bosque. No teníamos armas, no teníamos luz. Me giré hacia ella, intentando usar mi tono más calmado, aunque por dentro me estaba muriendo de miedo. Le dije que teníamos que volver a entrar. Que buscaríamos la habitación más segura del segundo piso, la aseguraríamos por dentro y esperaríamos al amanecer. En cuanto hubiera luz, caminaríamos hasta el pueblo, sin importar el lodo o la lluvia. Ella no me miró. Simplemente asintió lentamente, como un autómata. Su mente se había roto temporalmente. El golpe emocional de escuchar a nuestra madre, combinada con el terror paranormal, era demasiado para ella. Para mí también lo era, pero no podía permitirme el lujo de derrumbarme. Si yo caía, los dos estábamos muertos. Salimos del auto. La lluvia era gélida y cortaba la piel como alfileres. Corrimos hacia el porche y entramos a la casa. Al cruzar el umbral, el ambiente era diferente. La pesadez había aumentado. El olor a humedad y a cobre era tan intenso que me dio arcadas. Cerré la puerta principal y pasé los 3 cerrojos.
Agarré a mi hermana de la mano y comenzamos a subir las escaleras en silencio, evitando mirar hacia el pasillo que llevaba a la puerta del sótano. Llegamos a la habitación principal, la que solía ser del abuelo. Entramos rápido. Tracé el pestillo y arrastré un mueble pesado de madera maciza para bloquear la puerta. La habitación apestaba a medicina vieja y a polvo acumulado de años. Había un gran espejo de cuerpo entero en una esquina, tapado con una sábana gruesa, manchada y amarillenta. Recordé la regla del diario. Jamás mires los espejos si están empañados. Me acerqué para asegurarme de que la sábana estuviera bien sujeta, pero un fuerte tirón de Valeria me detuvo. Me miró a los ojos, y por primera vez en horas, vi a la verdadera Valeria, la que era inteligente, rápida y perceptiva. Me dijo en un susurro que la temperatura en la habitación estaba bajando drásticamente. Mi respiración comenzó a formar pequeñas nubes blancas en el aire. La neblina fría empezó a surgir desde las rendijas del suelo de madera, envolviendo nuestros tobillos. Y entonces, escuchamos los pasos. Pasos lentos, pesados, arrastrándose por el pasillo del segundo piso. Se detenían frente a cada puerta. Se escuchaba el pomo girar levemente, probar la cerradura y luego, el sonido de uñas rasgando la madera de forma lenta y deliberada. Me senté en el suelo, abrazando mis rodillas, sintiendo como el terror me consumía desde adentro. Los pasos se acercaban a nuestra puerta. Mateo estaba de pie, rígido, con el cuchillo de cocina en la mano, apretándolo hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Podía escuchar su respiración acelerada. La rabia que le había tenido durante todo este tiempo parecía lejana ahora, eclipsada por la necesidad absoluta de sobrevivir. En este infierno, él era todo lo que tenía. Los pasos se detuvieron frente a nuestra puerta. Vimos cómo la perilla de latón comenzó a girar, muy despacio, hasta llegar al tope. El seguro resistió. Luego, la presión. Alguien empujó la puerta con una fuerza colosal, haciendo que el pesado mueble que Mateo había colocado temblara y se arrastrara unos milímetros por el suelo. Mateo se apoyó contra el mueble, empujando con todo su peso corporal. Yo corrí a ayudarlo, clavando mis pies en las tablas del piso para hacer palanca. Desde el otro lado de la puerta, un susurro ronco, casi inaudible, penetró a través de la madera directamente a nuestros oídos. Tienen mis ojos, tienen mi sangre. El viejo Elías pensó que la cadena aguantaría para siempre. Pero la sangre llama a la sangre. La presión cesó abruptamente. Mateo y yo nos miramos, exhaustos, sudando a pesar del frío glacial de la habitación. ¿A qué se refería con que teníamos su sangre? ¿Qué secreto espantoso había guardado nuestro abuelo? Mateo me hizo señas para que me callara. Se alejó de la puerta y comenzó a registrar frenéticamente los cajones del escritorio del abuelo. Tiró papeles al suelo, buscando algo, cualquier cosa que nos diera una explicación o una salida. Encontró un compartimento oculto en el cajón inferior. Sacó un fajo de cartas atadas con un cordel viejo, un frasco con sal gruesa, una caja de cerillas y un revólver oxidado. Pero lo que me heló la sangre fue el pequeño relicario de plata que estaba en el fondo del cajón. Mateo lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una foto muy antigua, en blanco y negro, de nuestro abuelo cuando era joven. Estaba abrazado a una mujer hermosa, de mirada penetrante. La misma mirada que yo veía en el espejo todos los días. Esa mujer era idéntica a mí. Pero sus ojos en la fotografía parecían antinaturales, completamente negros, vacíos. Le arrebaté el relicario a Mateo, sintiendo un mareo espantoso. Detrás de la foto, había una inscripción tallada a mano en la plata. A mi amada esposa, mi mayor pecado. Te enterré en el sótano para proteger a nuestro linaje, pero sé que tu hambre nunca morirá. Que Dios perdone lo que he hecho. El aire pareció desaparecer de mis pulmones. La comprensión fue como un golpe en el estómago. La entidad del sótano no era un espíritu al azar. Era nuestra abuela. O lo que quedó de ella. Las historias de la familia siempre decían que ella había muerto de tuberculosis cuando nuestro padre era solo un niño. Nunca nos permitieron ver fotos de ella. Ahora sabía por qué. No murió de una enfermedad. El abuelo descubrió lo que ella era, o en lo que se había convertido, y la encerró allí abajo. La mató y la sepultó bajo los cimientos de la casa. Y su espíritu maligno, alimentado por la oscuridad, la traición y el hambre, había estado acumulando poder durante décadas. Mateo comenzó a murmurar, caminando en círculos. Decía que no podíamos esperar al amanecer. Que la cadena de la puerta del sótano era vieja, que el sonido de las cadenas que habíamos escuchado significaba que el sello se estaba rompiendo. Esa cosa nos había traído a la casa. El testamento, la condición de venir personalmente para firmar los papeles de venta. Todo era una trampa que la energía del lugar había orquestado para atraer sangre nueva. Sangre de su propio linaje para poder cruzar el umbral por completo. De repente, un estruendo ensordecedor sacudió la casa entera, como si un rayo hubiera caído en el techo, pero sin luz, sin trueno.
Las paredes crujieron y el suelo bajo nuestros pies pareció inclinarse. El mueble que bloqueaba la puerta se partió por la mitad con un chasquido violento y la puerta de la habitación se abrió de golpe, arrancada de sus bisagras. Una ráfaga de viento pútrido y frío inundó la habitación, apagando nuestra única linterna. La oscuridad nos devoró. En medio de la penumbra, vi un resplandor pálido en el pasillo. La sábana que cubría el gran espejo de la habitación se deslizó lentamente, cayendo al suelo con un susurro siniestro. No miré el espejo. Cerré los ojos con fuerza, recordando la regla del diario, sintiendo el pánico pulsar en mis sienes. Grité el nombre de Valeria, buscándola a ciegas en la oscuridad. Sentí su mano agarrar mi chaqueta y la atraje hacia mí. El olor a tierra podrida y descomposición era insoportable. Tenía el revólver en una mano y las cerillas en la otra. Encendí un fósforo con los dedos temblorosos. La tenue luz anaranjada reveló el horror. El pasillo fuera de la habitación ya no era el pasillo de la casa. Las proporciones estaban retorcidas, las paredes parecían respirar, cubiertas de una mucosidad negra y palpitante. Era como si estuviéramos en las entrañas de una bestia colosal. Y al final de ese túnel aberrante, estaba ella. Ya no tenía la forma de mamá. Ya no tenía el rostro de Valeria. Era una figura altísima, encorvada, envuelta en harapos que parecían estar hechos de piel humana seca. Su piel era gris y estirada sobre huesos angulosos, y su cabello ralo colgaba en mechones grasientos sobre un rostro sin ojos. En el lugar donde debían estar las cuencas, solo había dos abismos negros que parecían succionar la luz del fósforo. Mi sangre siseó, con una voz que era la superposición de decenas de voces chillonas y desgarradas. Su mandíbula se descolgó, cayendo casi hasta su pecho, revelando una garganta oscura y palpitante. Comenzó a avanzar hacia nosotros, moviéndose a tirones, con las extremidades retorciéndose en ángulos imposibles. Cada paso que daba hacía temblar la estructura de la casa. Sabía que las balas no le harían nada a eso. Sabía que huir por el pasillo era imposible. Me giré hacia la ventana de la habitación. Estábamos en un segundo piso. La caída sería dura, tal vez nos romperíamos algún hueso, pero era la única salida. Arrastré a Valeria hacia la ventana, agarré el marco de madera podrida y lo destrocé a culatazos con el revólver pesado. El vidrio estalló, dejando entrar la lluvia y el viento aullante. La criatura emitió un chillido ensordecedor, un sonido agudo que me hizo sangrar los oídos. Se abalanzó hacia nosotros con una velocidad antinatural. Empujé a Valeria por la ventana. La vi caer hacia la oscuridad del jardín, gritando. Me subí al alféizar justo cuando la entidad entraba a la habitación. Sus garras largas, negras como la obsidiana, se cerraron alrededor de mi tobillo izquierdo. El dolor fue inmediato y cegador. Sentí como sus uñas perforaban mi carne, rozando el hueso, quemando como si estuvieran sumergidas en ácido. Me estaba arrastrando de vuelta hacia el interior de la habitación. Me giré, pateando desesperadamente con mi otra pierna, apuntando el revólver directamente hacia el abismo de su rostro y apreté el gatillo. El disparo atronador iluminó la habitación por un microsegundo. La bala destrozó parte de lo que sería su pómulo, haciendo estallar un líquido negro y viscoso que salpicó mi rostro. La criatura chilló de dolor y aflojó su agarre por una fracción de segundo. Fue suficiente. Me dejé caer de espaldas al vacío. El impacto contra el suelo fangoso me quitó el aire. El dolor en mi tobillo y en mis costillas me hizo ver chispas. El lodo me llenó la boca y la nariz. Escuché a Mateo gemir a mi lado. Me arrastré hacia él en la oscuridad, bajo la lluvia incesante, tocando su rostro manchado de sangre y barro. Estaba vivo. Respiraba con dificultad, pero estaba vivo. No había tiempo para lamentos. Lo ayudé a levantarse, pasé uno de sus brazos sobre mis hombros y comenzamos a cojear hacia la línea de árboles, alejándonos de la casa. No miré atrás. Escuchaba los aullidos enfurecidos de esa abominación resonando desde el segundo piso, mezclándose con el trueno de la tormenta. Caminamos a ciegas a través del bosque, tropezando con raíces y piedras, desgarrándonos la ropa con las zarzas, impulsados únicamente por la adrenalina pura y el instinto primitivo de supervivencia. Caminamos durante horas, perdidos, congelados, sintiendo que en cualquier momento la oscuridad nos tragaría. Hasta que, al despuntar el alba, vimos las luces intermitentes de una patrulla en la carretera principal, a kilómetros de la propiedad. Nos desplomamos frente al auto de la policía. Recuerdo vagamente a los oficiales gritando por radio, pidiendo una ambulancia, envolviéndonos en mantas térmicas. Sobrevivimos. Pasamos semanas en el hospital. A Mateo le tuvieron que hacer múltiples injertos de piel en el tobillo, las heridas que le dejó esa cosa estaban infectadas con una bacteria desconocida que los médicos no podían clasificar. Mentimos a la policía. Dijimos que unos invasores nos habían atacado en la noche, que nos acorralaron y tuvimos que saltar por la ventana. Las autoridades fueron a revisar la casa de nuestro abuelo. Encontraron destrozos, sangre, casquillos de bala.
Pero cuando intentaron abrir la puerta del sótano, descubrieron que la gruesa cadena industrial no había sido forzada desde afuera. Estaba rota desde adentro. Los eslabones de acero estaban reventados hacia el pasillo. Las paredes del sótano de tierra estaban vacías. No había restos, no había cadáveres, no había nada. Renunciamos a la propiedad de inmediato. Dejamos que el banco la embargara, que el Estado se la quedara, no nos importaba. El dinero y la avaricia casi nos cuestan la vida y el alma. La experiencia nos cambió, pero no de la forma romántica que muestran las películas. Mateo y yo no nos volvimos inseparables. Compartimos un trauma tan profundo y oscuro que, simplemente estar en la misma habitación, nos recuerda el olor a cobre, la sangre, y la voz de nuestra madre muerta rogando desde el fondo de una puerta sellada. Vivimos en ciudades diferentes ahora. Intentamos hacer vidas normales, ir a terapia, convencer a los psiquiatras de que sufrimos un episodio de histeria colectiva provocado por el estrés y el duelo. Nos recetan pastillas para dormir y nos dicen que los traumas toman tiempo en sanar. Que el cerebro crea monstruos para lidiar con dolores emocionales imposibles de procesar. Yo asiento, sonrío, tomo la medicación y me despido amablemente de mi terapeuta. Intento ser funcional, intento mantener mi trabajo, pago mis cuentas y finjo que el mundo es un lugar lógico y seguro. Mateo me llama a veces, en las madrugadas, cuando el pánico lo despierta sudando frío. Yo lo escucho, trato de calmarlo, le recuerdo que estamos lejos de ese maldito pueblo, que sobrevivimos, que estamos a salvo. Pero ambos sabemos la verdad. Ambos sabemos que la cadena del sótano se rompió por completo esa noche. Que la entidad, nuestro ancestro maldito, salió de su tumba de tierra. Que probó nuestra sangre, y que la sangre siempre llama a la sangre. Ya no duermo tranquila, porque sé que ella vuelve. Si esta historia te dejó pensando, suscríbete para más relatos que te harán cuestionar todo.